Hemos visto ya que el comportamiento mutuamente inverso de la función exponencial y la función logarítmica se resume en lo siguiente. Si a es diferente de 1 y a es mayor que 0, entonces tenemos que x es igual a la logaritmo en base a de x, y que también x es igual a logaritmo en base a de a elevado a la x. Entonces, recordemos las propiedades. Recordemos las propiedades de la función logaritmo. Logaritmo en base a de x. Número 1. Logaritmo en base a de x a la n es igual a n por el logaritmo en base a de x. Número 2. Logaritmo en base a de x por y es igual a logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Número 3. Logaritmo en base a de x sobre y es igual a logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Número 4. Logaritmo en base a de x a la m entre n es igual a logaritmo en base a de x por m sobre n en donde tenga sentido. Además tenemos que logaritmo de x es mayor, en base a de x es mayor que 0. Que el logaritmo en base a de a es igual a 1 y que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Tenemos también lo que se conoce como la fórmula de cambio de base. Sean a mayor que 0 y b mayor que 0, tal que a es distinto de 1 y b es distinto de 1. Como x es igual a la logaritmo en base a de x, esto implica que el logaritmo en base b de x es igual al logaritmo
en base b de a la logaritmo en base a de x. Por la primera propiedad del logaritmo, tenemos que el logaritmo en base b de x es igual a logaritmo en base a de x que multiplica al logaritmo en base b de a. Y aquí tenemos lo que se conoce como la fórmula de cambio de base, es decir, el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base b de x. Por ejemplo, si b es igual al número e, logaritmo en base e de x se define como logaritmo natural de x. Entonces, el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Pasemos ahora a las propiedades de la función exponencial. Propiedades de la función exponencial. Número 1, e a la x más y es igual a e a la x por e a la y. Observen, aquí estamos considerando el número e porque regularmente es el que más se utiliza, pero en realidad sería para cualquier base, ¿no? Es a la x más y es igual a la x por a la y. Número 2, e a la x sobre e a la y es igual a e a la x menos y. Y en general, a la x sobre a la y es igual a la x menos y. Número 3, e a la x a la y es igual a e a la x por y, que es igual a e a la y a la x. Entonces, dicho esto, entremos ahora sí a lo que son las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas. Comencemos con ecuaciones exponenciales. Ejemplo 1. Resolver
la ecuación cuatro elevado a la 2x menos 1 igual a 2 a la x. Solución. Primero observemos que nuestra ecuación es equivalente a la siguiente ecuación: 2 al cuadrado a la 2x menos 1 igual a 2 a la x. Entonces, como pasa lo anterior, tengo 2 a la 2 por 2x menos 1 por la propiedad de las funciones exponenciales, y esto es igual a 2 a la x. Aplicando logaritmo en base 2, tenemos logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 2 por 2x menos 1 igual a 2 logaritmo en base 2 de 2 a la x. Por la propiedad inversa del logaritmo en base 2 y la exponencial 2, tenemos que 2 por 2x menos 1 es igual a x, lo que implica que 4x menos 2 es igual a x, lo que implica que 3x es igual a 2 y por lo tanto la solución de nuestra ecuación es x igual a 2 tercios. Ejemplo número 2. Ejemplo 2. Resolver la ecuación (0.125 elevado a la x menos 0.5 sobre 2 raíz de 2 igual a 8, que multiplica a 0.25 elevado a la 1 menos x. La solución es como sigue. Observen, tenemos en nuestra ecuación, vamos a ponerlo aquí, tenemos nuestra ecuación, tenemos punto 125, tenemos punto 25, tenemos punto 5. Y todo eso se pueden expresar como potencias
de 2, ya sea potencias positivas o potencias negativas. Entonces, punto 125 es precisamente un octavo. Entonces tengo un octavo elevado a la x menos un medio, pues que punto 5 es un medio, sobre 2 que multiplica a 2 a la 1 medio. 2 a la 1 medio es precisamente la raíz. Esto es igual a 2 al cubo, que multiplica a punto 25. Punto 25 que está elevado a la 1 medio a la 2. ¿Sí? Entonces es 1 medio a la 2 por 1 menos x. Entonces vamos a reducir. Tenemos 2 a la menos 3 elevado a la x menos 1 medio, que es igual a 2 a la 3 medios por 2 al cubo por 2 a la menos 2 por 1 menos x. Observen, 1 medio al cuadrado es 2 a la menos 2. Entonces tenemos 2 a la menos 3 que multiplica a x menos 1 medio, que es igual a 2 a la 3 medios por 2 al cubo por 2 a la menos 2 por 1 menos x. Aplicando de ambos lados logaritmo en base 2, tenemos lo siguiente: logaritmo en base 2 de 2 a la menos 3 por x menos 1 medio igual a logaritmo en base 2 de 2 a la 3 medios por 2 al cubo por 2 a la menos 2 por 1 menos x. Entonces, aplicando propiedades de logaritmo con respecto a la exponencial, tenemos menos 3 por x menos 1 medio, que es igual a 3 medios más 8 menos 2 por 1 menos x. Observen, aquí en el producto estoy aplicando la propiedad del logaritmo que convierte logaritmos de productos en sumas de logaritmos. Entonces, finalmente tenemos que esto es igual a menos 3x más 3 medios igual a 3 medios más 8 menos 2 por 1 menos x. Este se cancela con este. Y entonces tenemos que menos 3x es igual a 8 menos 2 más 2x.
Observen, aquí hemos cometido el error de poner este que está aquí 2 al cubo, en realidad aquí es 3. Son las propiedades de del logaritmo. Esto también nos hace ver que hay que tener bastante cuidado a la hora de aplicar las propiedades. Es preferible siempre ir escribiendo de manera completa todos los pasos intermedios, porque regularmente cuando uno hace cálculos mentales, la probabilidad de que se equivoque cuando no está bien entrenado, pues es grande, ¿no? Entonces, tenemos así 3x más 2x que al ser reducido tenemos 3 menos 2 es 1, lo paso de este lado, sería menos 1, y menos 3x lo paso de este lado, más 2x sería 5x. Esto implica que x es igual a menos 1/5. Y esa es la solución a nuestra ecuación. Pasemos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Resolver la ecuación cuatro a la x menos 1 igual a 3 a la 2x. En este caso, para la solución, vamos a aplicar de ambos lados logaritmo en base 4. Observen, pudimos haber pensado en aplicar logaritmo en base 3, pero vamos a aplicar logaritmo en base 4. Quedaría para ustedes verificar que si aplicamos logaritmo en base 3, la solución es la misma. Entonces ponemos logaritmo en base 4 de 4 a la x menos 1 igual a logaritmo en base 4 de 3 a la 2x. Eso quiere decir entonces que x menos 1 es igual a 2x que multiplica a logaritmo en base 4 de 3. Observen, aquí estoy utilizando la primera propiedad que baja el exponente. Entonces tenemos x menos 2x logaritmo en base 4 de 3 igual a 1. Factorizando del lado izquierdo la x, tengo x que multiplica a 1 menos 2 logaritmo en base 4 de 3 y esto es igual a 1. De donde tenemos finalmente que x es igual a 1 sobre 1 menos 2 veces el logaritmo en base 4 de 3 y esta sería nuestra solución si lo que aplicamos es logaritmo en base 4. Como les digo, sería importante que lo verificaran, que la solución es la misma si lo que aplicamos es logaritmo en base 3. Vayamos a nuestro cuarto ejemplo. Ejemplo
4. Resolver la ecuación por 9 a la x menos 3 a la x más 1 menos 2 igual a 0. Esta ecuación nos va a servir para ilustrar un comportamiento y un método que es bastante utilizado. Entonces, a ver, solución. Primeramente, escribamos nuestra ecuación de la siguiente forma. 2 que multiplica 3 por 3 a la x menos 3 que multiplica 3 a la x menos 2 igual a 0. Esto se convierte en 2 que multiplica a 3 a la x por 3 a la x menos 3 por 3 a la x menos 2 igual a 0. Así, esto implica que tenemos 2 que multiplica a 3 a la x al cuadrado menos 3 que multiplica a 3 a la x menos 2 igual a 0. Si hacemos u igual a 3 a la x, lo que obtenemos es una ecuación cuadrática, que es la siguiente, es 2 por u cuadrada menos 3 por u menos 2 igual a 0. Si nosotros resolvemos esta ecuación cuadrática, entonces resolviendo asterisco, tenemos que u es igual a 3 más menos la raíz cuadrada de 9 menos 4 por 2 por menos 2 sobre 4, de donde tenemos que u es igual a 2 o u es igual a menos 1 medio. Vamos a llamarle a esta auxiliar, vamos a llamarle 1. Observen, si en 1 u es igual a menos 1 medio, esto implica que 3 a la x es igual a menos 1 medio, lo cual no es posible, pues 3 a la x siempre es mayor que 0. Entonces, la solución es u igual a 2, lo cual implica que 3 a la x es igual a 2. Si nosotros sacamos logaritmo en base 3, esto implica que el logaritmo en base 3 de 3 a la x es igual al logaritmo en base 3 de 2. Y entonces la solución es x igual
al logaritmo en base 3 de 2. Esta es nuestra solución. ¿Sí? Entonces observen, aquí hemos convertido nuestra ecuación original en una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática nos arroja algunas soluciones, pero resulta que por la naturaleza de las soluciones de la ecuación cuadrática y la naturaleza de la función exponencial, hemos descartado una de las soluciones de la ecuación cuadrática, que es u igual a menos 1/2. ¿Sí? Bueno, vamos con nuestro ejemplo número 5. Ejemplo 5. Resolver la ecuación dos a la x cuadrada más 1 menos 4 a la x cuadrada igual a 1. Solución. Observen, aquí siempre estamos utilizando la propiedad que tiene el logaritmo con respecto al exponencial y el exponencial con respecto al logaritmo. Entonces, utilizando propiedades, tenemos que nuestra ecuación se convierte en 2 a la x cuadrada por 2 menos 2 al cuadrado, y esto que está aquí elevado a la x cuadrada igual a 1, lo cual implica que 2 por 2 a la x cuadrada menos 2 a la 2x cuadrada es igual a 1, lo cual implica que 2 a la x cuadrada al cuadrado, que es precisamente esto que está aquí, menos 2 por 2 a la x cuadrada menos 1 es igual a 0. Entonces, como en el caso anterior, si u es igual a 2 a la x cuadrada, entonces obtenemos una ecuación cuadrática, a saber, u cuadrada menos 2u aquí tenemos menos, observen, aquí es menos, aquí lo estoy cambiando, es menos, aquí es más. Cuidado con los signos, porque eso nos puede llevar a cosas que no son correctas. Entonces tenemos, si hacemos u igual a 2 a la x cuadrada, tenemos aquí menos u cuadrada más 2u menos 1 igual a 0. Y esto implica, multiplicando todo por menos, tenemos u cuadrada menos 2u más 1 igual a 0. Y esto es precisamente un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza u menos 1 al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, la única solución de nuestra ecuación cuadrática de esta que está aquí es u igual a 1. Entonces, si sustituimos aquí, esto implica
que 2 a la x cuadrada es igual a 1, lo cual implica que sacando logaritmo en base 2 de 2 a la x cuadrada igual al logaritmo en base 2 de 1, tenemos que x cuadrada es igual al logaritmo en base 2 de 1. Entonces, ¿a qué potencia tengo que elevar la base para que me dé 1? Pues a la potencia 0. Por lo tanto, la solución es x igual a 0. Y hemos vuelto a utilizar esa misma técnica, que como les digo es una técnica muy, pero muy utilizada. Un ejemplo más. Ejemplo 6. Ejemplo 6. Resolver la ecuación 4 a la x más 6 a la x igual a 9 a la x. Solución. Observen aquí, lo que voy a hacer es que voy a dividir todo entre 9 a la x, tratando de encontrar una ecuación en la que yo pueda aplicar de manera directa o indirecta logaritmos. Aquí como que no se ve que podamos aplicar, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir todo entre 9 a la x. Entonces tenemos 4 a la x entre 9 a la x más 6 a la x entre 9 a la x igual a 9 a la x entre 9 a la x. Esto implica que 4 entre 9 a la x más 6 entre 9 a la x es igual a 1. Observen, 4 entre 9 es 2 tercios al cuadrado. Entonces tengo 2 tercios al cuadrado y todo esto elevado a la x. Más tercera de 6, 2, tercera de 9, 3. Entonces tengo 2 tercios a la x igual a 1. Observen, aquí puedo intercambiar este con este. Entonces tengo que esto implica que tenemos 2 tercios a la x al cuadrado más 2 tercios a la x menos 1 igual a 0. Entonces otra vez con la técnica que hemos estado utilizando anteriormente, si u es igual a 2 tercios, esto implica que tenemos la ecuación cuadrática u es igual a 2 tercios a la x, perdón. U igual a 2 tercios a la x. Entonces tenemos la ecuación cuadrática u cuadrada más u menos 1 igual a 0. Resolviendo la ecuación cuadrática, resolviendo la ecuación cuadrática, tenemos que u es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 por 1 por menos 1 sobre 2. De donde tenemos que esto es igual a menos 1 más menos
la raíz de 5 sobre 2. Y entonces aquí inmediatamente se descarta u igual a menos 1 menos la raíz de 5 entre 2. Pues es un número negativo, este es menor que 0. Y entonces observen, si nosotros sustituimos acá, entonces tendríamos que este número negativo, que es menos 1 menos la raíz de 5 sobre 2, es igual a 2 tercios a la x, pero este número siempre es positivo. Entonces no puede ser positivo y negativo a la vez. Por lo tanto, esta solución, esta se descarta. Esta no es solución. La que sí es solución es u igual a la raíz de 5 menos 1 sobre 2, lo cual implica que 2 tercios a la x es igual a la raíz de 5 menos 1 sobre 2. Y entonces si yo saco logaritmo en base, vean, logaritmo en base 2 tercios, de 2 tercios a la x, esto va a ser igual a logaritmo en base 2 tercios de la raíz de 5 menos 1 sobre 2. Por lo tanto, x igual a logaritmo en base 2 tercios de la raíz de 5 menos 1 sobre 2 es la solución. Esta es nuestra solución. ¿Sí? Bueno. La realidad es que hay una variedad muy grande de ecuaciones exponenciales, pero he querido hacer los ejemplos en donde se utilizan las técnicas más sencillas y más utilizadas. Generalmente para resolver ecuaciones exponenciales hemos visto que lo que se aplica es logaritmo en la base de la exponencial. Y eso lo hacemos gracias a que sabemos que la función exponencial y la función logarítmica son mutuamente inversas. Entonces, vayamos ahora a las ecuaciones logarítmicas. Entonces, una ecuación logarítmica va a ser aquella en que la incógnita siempre está afectada por un logarítmico, por una función logarítmica. ¿Sí? Entonces, empecemos otra vez de mayor a menor. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Observen, en el caso de las funciones logarítmicas y de las ecuaciones logarítmicas, es muy importante considerar que el logaritmo de un número siempre es mayor que 0 para las logarítmicas de bases positivas. Entonces, eso es muy importante porque nos va a permitir determinar cuándo podemos rápidamente encontrar una solución o no. Entonces vamos al primer ejemplo. Resolver la ecuación
logaritmo en base 2 de 3x menos 2 igual al logaritmo en base 1/2 de x. Entonces vean, como queremos aplicar la propiedad que tiene la exponencial con respecto al logaritmo, que mutuamente se cancelan, observen, aquí tenemos logaritmo en base 2 y aquí tenemos logaritmo en base 1/2. Entonces podemos convertir todo a logaritmo base 2 o logaritmo base 1/2. En este caso vamos a convertir todo a logaritmo en base 2. Entonces por la fórmula de cambio de base, tenemos que el logaritmo en base 1/2 de x va a ser igual al logaritmo en base 2 de x sobre logaritmo en base 2 de 1/2. Y esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de x sobre logaritmo en base 2 de 1/2. ¿A qué potencia tengo que elevar el 2 para que me dé 1/2? Pues a la menos 1. ¿Sí? Entonces logaritmo en base 2 de 1/2 es menos 1. Entonces finalmente esto es igual a menos logaritmo en base 2 de x precedido de un signo negativo. Luego entonces tenemos que el logaritmo en base 2 de 3x menos 2 es igual a menos logaritmo en base 2 de x. Esto implica, si nosotros ahora aplicamos exponencial, es 2 a la logaritmo en base 2 de 3x menos 2 va a ser igual a 2 a la menos logaritmo en base 2 de x. Entonces estas se cancelan y tengo que 3x menos 2 es igual a x a la menos 1, puesto que este menos lo puedo tomar como menos 1, y entonces por la propiedad de cómo saque el exponente, pues también lo mete, ¿no? Que sería x a la menos 1. Entonces esto implica, multiplicando todo por x, tengo 3x cuadrada menos 2x igual a 1. Y eso me lleva otra vez a una ecuación cuadrática, que es 3x cuadrada menos 2x menos 1 igual a 0. Y entonces resolviendo, esto implica que x es igual a 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 por 3 por menos 1, y todo esto entre 6. De aquí que tenemos que x es igual a 2 más menos 4 sobre 6, pues lo que es 4 por 3, 12, menos por menos más 12 más 4, 16, raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces eso quiere decir que x es igual a 1 o x es igual a menos 1/3. Observemos que si x es igual a menos 1/3, entonces tendríamos en nuestra ecuación original, logaritmo en base 2 de menos 1/3
por 3 menos 2. Y esto sería el logaritmo en base 2 de menos 3, que no existe. Y de la misma manera tendríamos del lado derecho, logaritmo en base 1/2 de menos 1/3, que tampoco existe. Por lo tanto, la única solución es x igual a 1. Esa es la solución de nuestra ecuación. Y se puede verificar rápidamente, ¿no? Tengo que el logaritmo en base 2 de 1 es igual al logaritmo en base 1/2 de 1. ¿A qué potencia tengo que elevar la base para que me dé 1? Pues a la 0. ¿A qué potencia tengo que elevar 1/2 para que me dé 1? Pues a la 0. Entonces, efectivamente, esto es una solución y como lo hemos visto, es una solución única. Vamos con el ejemplo número 2. Ejemplo 2. Resolver la ecuación logaritmo de x menos 2 más logaritmo de x menos 3 igual a 1 menos logaritmo de 5. Recuerden, a ver, solución. Aquí voy a poner el recordatorio. Recuerden que el logaritmo en base 10 de x lo simplifico y lo escribo como logaritmo de x. Cuando yo pongo logaritmo de x me estoy refiriendo al logaritmo en base 10. Entonces observen, por propiedades del logaritmo, aquí tengo el logaritmo, la suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto. Entonces tengo logaritmo de x menos 2 por x menos 3. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Observen, aquí aparentemente no tengo logaritmo, pero ¿el logaritmo de qué número es 1? Pues el logaritmo de 10, ¿no? El logaritmo de 10 es 1, porque ¿a cuánto tengo que elevar a la base para que me dé 1? ¿Sí? ¿Sí está claro? Observen, el logaritmo de 10 en base 10, ¿quién es? Es el número que hay que elevar a la base. ¿A cuánto tengo que elevar el 10 para que me dé 1? Pues a la 1. Entonces sería menos logaritmo de 5. Entonces tenemos logaritmo de x menos 2 por x menos 3. Y observen, de este lado tengo una diferencia que se convierte en el logaritmo de 10 sobre 5 por la propiedad que tiene la diferencia de logaritmos. Entonces tenemos que esto implica que el logaritmo de x menos 2 por x menos 3 es igual a logaritmo de 2. Aplicando exponencial, observen, en este caso la base es 10, entonces tengo 10 a la logaritmo de x menos 2 por x menos 3 igual a 10 a la logaritmo
de 2. ¿Sí? Y entonces la base se cancela con el logaritmo, la base se cancela con el logaritmo. Entonces tengo x menos 2 por x menos 3 igual a 2. Lo cual implica, otra vez voy a tener una ecuación cuadrática, que x cuadrada menos 5x más 4 es igual a 0. Luego, x es igual a 4 o x es igual a 1. Y entonces otra vez tenemos que descartar las soluciones que no lo sean en base a la propiedad, ¿no? Vean, si x es igual a 1, entonces tendríamos en la parte izquierda de nuestra ecuación original, tendríamos logaritmo de 1 menos 2 y logaritmo de 1 menos 3. Y estos no existen. Este no existe y este no existe porque no hay números, no hay logaritmos de números negativos. ¿Sí? Entonces, esta se descarta. Entonces, nuestra solución, nuestra única solución es x igual a 4. ¿Sí? Observen. Esto es lo que tenemos, lo podemos poner así. Aquí está nuestra ecuación. Y tenemos precisamente que de ahí encontramos una ecuación cuadrática. No necesariamente las soluciones de la ecuación cuadrática van a ser soluciones de nuestra ecuación logarítmica. Por eso hay que verificar que esté definida para los valores que nos arroja la ecuación cuadrática. Y vimos que finalmente la única solución es x igual a 4. Vale, continuemos. Ejemplo 3. Resolver la ecuación a la logaritmo en base 2 de logaritmo de x igual a logaritmo de x menos logaritmo de x al cuadrado más 1. Solución. Observen, 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Entonces tengo 2 al cuadrado, logaritmo en base 2 de logaritmo de x igual a logaritmo de x menos logaritmo de x al cuadrado más 1. Y entonces tenemos 2 a la logaritmo en base 2 de logaritmo de x al cuadrado, que es igual a logaritmo de x menos logaritmo de x al cuadrado más 1.
Entonces vean, de este lado, esto que está aquí se cancela. Son mutuamente inversas, ¿no? Entonces de este lado voy a tener del lado izquierdo logaritmo de x al cuadrado igual al logaritmo de x menos logaritmo de x al cuadrado más 1. Que también lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como logaritmo, si no hay confusión, logaritmo cuadrado de x igual al logaritmo de x menos logaritmo cuadrado de x más 1. Si hay confusión, pues es preferible que manejemos siempre los paréntesis para hacer ver que estamos elevando al cuadrado el logaritmo. Entonces, voy a reescribir acá. Tengo logaritmo cuadrado de x igual a logaritmo de x menos logaritmo cuadrado de x más 1. Y entonces tengo dos veces el logaritmo cuadrado de x menos logaritmo de x menos 1 igual a 0. Y entonces observen, en este caso puedo hacer un cambio de variable. Entonces esto implica que si u es igual al logaritmo de x, tenemos una ecuación cuadrática. Tenemos 2u cuadrada menos u menos 1 igual a 0. Si nosotros resolvemos la ecuación cuadrática, esto va a implicar que u es igual a 1 más menos la raíz de 9 sobre 4. De donde tenemos que esto es igual a 1 más menos 3 sobre 4. Lo cual implica que u es igual a 1 o u es igual a menos 1/2. Entonces vean, si observamos nuestro cambio de variable, si u es igual a menos 1/2, esto implica que el logaritmo de x es igual a menos 1/2. Pero el logaritmo no es negativo. Entonces esto es un absurdo. Por lo tanto, u igual a menos 1/2 se descarta. Se descarta. Luego, si u es igual a 1, esto implica, sustituyendo aquí, que el logaritmo de x es igual a 1. Entonces esto implica, vean, logaritmo, así es logaritmo en base 10, entonces tengo 10 a la logaritmo de x es igual a 10 a la 1. 10 y logaritmo en base 10 se cancelan y por lo tanto tengo que x es igual a 10. Entonces la única solución de esa ecuación es x igual a 10. Bueno, veamos ahora un ejemplo donde pasamos todo a una misma base. Entonces, a ver, ejemplo 4. Resolver la ecuación logaritmo en base 3 raíz de x, vean qué interesante, más logaritmo en base 3x de la raíz de x igual a 0. Entonces, el 3 nos sugiere que pasemos todo
a base 3. Logaritmo en base 3. Entonces, solución. Pasemos todo al logaritmo en base 3. Entonces observen, tenemos que el logaritmo en base 3 raíz de x va a ser igual al logaritmo en base 3 de x sobre logaritmo en base 3 de 3 raíz de x. De la misma manera, logaritmo en base 3x de la raíz de x es igual al logaritmo en base 3 de la raíz de x sobre logaritmo en base 3 de 3x. Acá arriba tenemos logaritmo en base 3 de x ¿sobre quién? Sobre logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de x a la 1 medio. Y acá tenemos logaritmo en base 3 de x a la 1 medio entre logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de x. Observen, estoy utilizando aquí ya todas las propiedades. Entonces esto va a ser igual a logaritmo en base 3 de x sobre logaritmo en base 3 de 3 es 1 más 1 medio por el logaritmo en base 3 de x. Y esto va a ser igual a 1 medio por el logaritmo en base 3 de x sobre 1 más el logaritmo en base 3 de x. Observemos entonces que aquí aparecen en todas partes aparece el logaritmo en base 3 de x. Entonces, si u es igual al logaritmo en base 3 de x, esto implica que nuestra ecuación original, esta ecuación, ¿en qué se convierte? Se convierte en lo siguiente. Tenemos u sobre 1 más 1 medio de u más 1 medio de u sobre 1 más u igual a 0. Entonces, operando, lo voy a poner aquí para que se vea. Voy a seguir con las operaciones. Operando, tengo lo siguiente. Tengo 2u sobre 2 más u igual a u entre 2 por 1 más u. Es aplicando la regla del sándwich. ¿Sí? Esto implica que 4u por u más 1 es igual a menos u por 2 más u. Estoy multiplicando cruzado. ¿Sí? Si yo desarrollo esto, entonces lo que voy a tener es 4u cuadrada más
4u igual a menos 2u menos u cuadrada. Y esto implica que tenemos 5u cuadrada, 5u cuadrada más 6u, lo cual implica que podemos factorizar la u. Entonces tenemos u que multiplica a 5u más 6 igual a 0. Entonces tenemos que u es igual a 0 o u es igual a menos 6 quintos. Vean, si u es igual a 0, si u es igual a 0, tenemos que logaritmo en base 3 de x es igual a 0. Esto implica que si sacamos logaritmo en base 3, digo que si utilizamos la exponencial base 3, tenemos 3 a la logaritmo en base 3 de x igual a 3 a la 0. Es muy importante que se vayan utilizando las propiedades y que si no pueden hacer cálculos mentales, pues la realidad no los hagan, porque si no uno se equivoca fácilmente. Entonces esto implica que x es igual a 3 a la 0, que es 1. Entonces x igual a 1 es solución. Si u es igual a menos 6 quintos, entonces tenemos que el logaritmo en base 3 de x es igual a menos 6 quintos. Y otra vez aplicando la base 3, tenemos 3 a la logaritmo en base 3 de x igual a 3 a la menos 6 quintos, lo cual implica que x es igual a 3 a la menos 6 quintos. ¿Sí? Y esas son nuestras soluciones. En este caso tenemos estas dos soluciones. El siguiente ejemplo nos sirve para hacer ver que no todas las ecuaciones logarítmicas tienen solución. Entonces, a ver, ejemplo. Ejemplo 5. Resolver la ecuación logaritmo de 1 menos x menos 7 logaritmo de x igual a 2 por el logaritmo de x menos 3. Entonces vean, el argumento que es el que está aquí debe de ser un número mayor que 0, porque si no entonces no puedo calcular el logaritmo. Entonces esto implica que en caso de que haya solución, 1 menos x debe de ser mayor que 0. Y al mismo tiempo que x debe de ser mayor que 0. Si 1 menos x es mayor que 0, 1 es mayor que x. Eso quiere decir que x es menor que 1 y x es mayor que 0. Entonces, las soluciones de este lado tendrían que estar en el intervalo de 0 a 1. Y observen, de este lado, del lado derecho, yo tendría que tener que x menos 3 debe de ser mayor que 0. Eso quiere decir que x debe de ser mayor que 3. Y entonces, para que haya una solución, las soluciones del lado derecho deben de estar en el intervalo de 3 a infinito. La pregunta es,
se intersecta este intervalo con este intervalo, o sea, intervalo 0, 1, intersección con el intervalo 3 a infinito, ¿se intersectan? Pues la respuesta es no, es muy claro. Esto que está aquí es igual al vacío. Por lo tanto, la ecuación no tiene solución. ¿Sí? Entonces es muy importante que cuando uno está trabajando con logaritmos, se asegure de que el argumento, al argumento o al número al que le quiero calcular el logaritmo, efectivamente exista. Si no, pues tendría el comportamiento de estar resolviendo ecuaciones de manera mecánica y eso no es recomendable. Aunque es efectivo, no es recomendable. Entonces vamos a nuestro último ejemplo. Esta es una ecuación de la siguiente forma. Entonces vamos a tomar nuestra siguiente ecuación. Entonces vamos con el ejemplo 6. Ejemplo número 6. Ejemplo 6. Entonces tenemos la ecuación x elevado a la logaritmo en base 3 de x cuadrada más logaritmo en base 3 de x menos 10. Pues todo esto es el exponente de la x. Y esto es igual a 1 sobre x cuadrada. Entonces observen, esta ecuación, estrictamente hablando, no es una ecuación logarítmica. Porque habíamos dicho que las ecuaciones logarítmicas son aquellas que tienen a la incógnita siempre afectada por un logaritmo. Y entonces en este caso no lo es, pero la vamos a convertir en una ecuación logarítmica. Entonces, solución. Lo vamos a convertir de la siguiente manera. Solución. Entonces, aplicando logaritmo en base 3 de ambos lados, tenemos lo siguiente. Tenemos logaritmo en base 3 de x elevado a la logaritmo en base 3 de x cuadrada más logaritmo en base 3 de x menos 10, y esto va a ser igual al logaritmo en base 3 de 1 sobre x cuadrada. ¿Sí? Entonces vean, este es el exponente. Entonces por propiedades del logaritmo voy a bajar el exponente. Entonces tengo logaritmo en base 3 de x cuadrada más logaritmo en base 3 de x menos 10 por el logaritmo en base 3 de x. Y esto es igual al logaritmo en base 3 de x a la menos 2. ¿Sí? Entonces de la misma manera en el siguiente paso este exponente lo voy a sacar. Entonces tenemos logaritmo en base 3 de x cuadrada ¿sí? A ver qué me falta. A ver, aquí me falta un cuadrado. Vamos a ponerlo más interesante. Es logaritmo al cuadrado y logaritmo al cuadrado. ¿Sí? Entonces nuestra ecuación original es x a la logaritmo en base 3 de x cuadrada más el logaritmo cuadrado en base 3 de x menos 10. Y acá de este lado es exactamente el mismo procedimiento.
Aplicamos el logaritmo y acá tengo logaritmo cuadrado. ¿Sí? Ahorita se van a dar cuenta por qué se hace más interesante el ejercicio de esta forma. Entonces tenemos logaritmo en base 3 de x cuadrada más el logaritmo en base 3 al cuadrado de x menos 10 que multiplica al logaritmo en base 3 de x igual a menos 2 por el logaritmo en base 3 de x. Y entonces observen, nuestra ecuación que originalmente no era una ecuación logarítmica, ya la convertimos en una ecuación logarítmica. Entonces ya nada más falta operar algebraicamente. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la multiplicación, tenemos logaritmo en base 3 al cuadrado de x cuadrada más el logaritmo cúbico en base 3 de x menos el logaritmo en base 3 de x por 10 igual a menos 2 por el logaritmo en base 3 de x. Y entonces, ¿esto en qué se convierte? Esto se convierte en 2 veces el logaritmo en base 3 al cuadrado de x más el logaritmo en base 3 al cubo de x menos 10 por el logaritmo en base 3 de x igual a menos 2 por el logaritmo en base 3 de x. ¿Sí? Y podemos factorizar el logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 de x. Lo factorizamos de la siguiente forma. Observen, este que está aquí como menos pasa de este lado como positivo. Entonces tendríamos logaritmo en base 3 de x por logaritmo cuadrado en base 3 de x, que es al factorizar con este, más 2 veces el logaritmo en base 3 de x menos 8 igual a 0. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de x es igual a 0. Lo cual implica que x es igual a 1. Y si u es igual al logaritmo en base 3 de x, esto implica que esta ecuación que está aquí se convierte en u cuadrada más 2u menos 8 igual a 0, lo cual implica que u más 4 por u menos 2 es igual a 0, de donde u es igual a menos 4 o u es igual a menos 2. Observen, aquí ya tenemos una solución, ¿eh? De aquí tenemos que si u es igual a 4, si u es igual a menos 4, entonces tenemos que logaritmo en base 3 de x es igual a menos 4, lo cual implica que 3 a la logaritmo en base 3 de x es igual a 3 a la menos 4, lo cual implica que x es igual a 3 a la menos 4, que es igual a 1 entre 3 a la 4, que es 1 sobre 81. Entonces, tengo mi solución x igual a un 81. Y finalmente tengo que el logaritmo en base 3 de x igual a menos, igual a más 2, perdón, aquí es u igual a, este producto u es igual a menos 4 o u es igual a 2. Entonces tenemos
esto igual a 2. Esto implica que 3 a la logaritmo en base 3 de x es igual a 3 a la 2, lo cual implica que x es igual a 9. Y entonces hemos obtenido 3 soluciones para esta ecuación logarítmica. Y eso es todo por el momento. Gracias.